¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes a través de nuestro canal de YouTube Haciendo Códigos. Y demás está decirle que inviten a sus amigos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir semanalmente las ediciones de Códigos. Comenzando febrero arrancamos y seguimos preocupados por la proliferación del narcomenudeo. Hoy estamos expectantes de lo que está sucediendo en Buenos Aires con gente envenenada, consumidora de cocaína, gente envenenada con lo que es lo que se suele hacer a través del narcomenudeo para estirar la droga, cuando muchas veces se analiza que puede ser intencional. Esto está en materia de investigación, pero generalmente no buscan matar, suficiente ya con lo letal que es a largo plazo la misma droga, pero sí buscan estirar el estupefaciente para lograr mayor rédito económico, y lo hacen con distintos tipos de elementos, hasta con polvillo de tubos fluorescentes se ha sabido que estiran cocaína. Y obviamente el adicto no va a analizar lo que está consumiendo. Generalmente esto sucede con el narcomenudeo. ¿Por qué? Porque el distribuidor deja en manos de gente común dosis de estupefacientes para la venta. Así escapa de ser atrapado y deja la droga en manos de gente que quizá no tiene antecedentes, pero a cambio de un rédito económico toma esa droga para la venta. Y cuando empiezan a analizar que ese comercio es fructífero, empieza la viveza criolla a estirar la droga, a tratar de rellenar con otras cosas, moliendo pastillitas, poniéndole cualquier otro elemento que pueda engrosar la cantidad de estupefaciente, y así provocan, además de la letalidad de la misma droga, otros efectos secundarios que pueden llevar a la muerte a quien consume. En Rosario, la droga ha provocado ya tanta preocupación, además de homicidios, enfrentamientos entre bandas narcos. Y cuando hablamos de Rosario, ¿por qué lo mencionamos? La canción dice: Rosario siempre estuvo cerca. ¿Qué tan cerca está Rosario de Paraná? No hablo geográficamente. Lo que dice la canción es que siempre estuvo cerca del corazón de todos. Ahora, ¿qué tan cerca está Rosario de tirar coletazos en algún momento hacia la provincia de Entre Ríos? Esto se ha analizado, se ha estudiado, se ha proyectado analíticamente desde sectores de la policía que están relacionados con la lucha contra el narcotráfico, como lo es la Dirección de Toxicología. Nosotros se los preguntamos al comisario mayor Alexis Rotundo, que es quien está a cargo actualmente de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos. ¿Qué pasa en Rosario? En Rosario no solamente el enfrentamiento entre narcos, las vendetas crueles, muy sangrientas, el sicariato, los ataques armados entre personajes o a comerciantes que no quieren pagar canon, que ahora es la nueva modalidad en la Chicago argentina. Así se le denominaba a Rosario. En Chicago, antaño, y estamos hablando de la década del 30, era muy común que los mafiosos, la arribada de la mafia siciliana, quienes habrán visto películas de Al Capone, veían que cobraban por seguridad a los comerciantes, y el que no pagaba siempre sufría algún percance, una vidriera rota,
le tiroteaban el bar. ¿Esto llegó a Rosario? ¿La película llegó a Rosario? Esto está sucediendo y está preocupando. Pero esto puede llegar a suceder. ¿Por qué sucede en Rosario y no sucede en otros lugares? ¿Por qué sucede en Rosario y qué peligro corre? Victoria está dividida únicamente por un puente, Victoria y Rosario, un puente a través del río Paraná. Y Victoria está a 100 kilómetros de la principal ciudad de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que impide que eso llegue aquí a la ciudad de Paraná? Lo hablamos con el comisario mayor Rotundo y esto nos decía. Para contestar a su pregunta, primero deberíamos describir por qué consideramos que Rosario está como está y hay una gran diferencia con lo que es Paraná o Entre Ríos. Tenemos que tener en cuenta la densidad poblacional. Rosario es una de las tercera ciudad más poblada del país, después de Córdoba y Buenos Aires. También el contexto geográfico, está estratégicamente ubicada en un lugar donde tenemos 29 puertos. Eso lleva a un trabajo constante de las exportaciones, donde comunica y conecta con países de distintas partes del mundo, y donde generalmente se aprovecha las exportaciones, o donde por lo legal siempre va lo ilegal, lo que es el tráfico de personas, de armas o drogas. Otro que afecta es la Ruta 9, que nace en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y atraviesa la ciudad de Rosario pasando por Córdoba y finaliza en el límite con Bolivia. Y bueno, después un contexto social, obviamente, económico, cultural y político seguramente. Por el cual se la denominaba la Chicago Argentina. La Chicago y la Barcelona, también se le ha dicho. Parte del problema que tiene esa ciudad se debe a todo ese conjunto de elementos. Y bueno, nosotros si bien tuvimos en su momento, que actualmente se ha visto disminuido lo que es el enfrentamiento entre bandas por el territorio, por copar zonas para comercializar con sustancias estupefacientes, nosotros lo vimos atacado o disminuido en gran parte con el tema de la implementación de la ley de narcomenudeo. Esa es una de las diferencias que tenemos, y obviamente el tema de la estadística por homicidio, que si bien yo no la tengo presente porque no es el área nuestra, pero estamos prácticamente todos los años tenemos la misma cantidad en cantidad, ¿no? Estamos hablando en porcentaje. No ha habido un aumento considerable, a diferencia de Rosario, donde se duplica la cantidad de homicidios y que en su mayoría son producto de enfrentamientos de banda por el territorio y por la comercialización de estupefacientes. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, que si bien acá tenemos unos homicidios, son puntuales y aislados relacionados con el tema de droga. No, allá son directamente relacionados al narcotráfico. Allá son sicariatos. El 80-90% relacionados al narcotráfico, sicariato, y en su mayoría zonas vulnerables, y el conflicto es por el tema del territorio y la venta de estupefacientes. Algo que llama la atención también, y lo charlábamos también previo a esta nota, no estamos hablando de Cali, no estamos hablando de Sinaloa, no estamos hablando de Ciudad Juárez, cuando hacíamos ejemplos de lo que pasaba en México, en algunos lugares de Centroamérica con la droga y con la violencia inusitada con la que se marca territorio. Estoy hablando que cuando asesinan a una persona, cuando tienen internas entre grupos narcos o cuando buscan vengarse de una investigación policial, no dudan en filmar, en tomar imágenes, cortando a una persona con una motosierra, brutal crueldad, cosas que se han empezado a ver en Rosario. Ustedes han tenido conocimiento de que algunos hechos de causas criminales en Rosario han tenido esta inusitada crueldad. Sí, estamos al tanto, sí, de que ha habido este tipo de hechos en Rosario, pero obviamente son casos también hasta
hasta el momento son aislados, puntuales, donde supuestamente un determinado grupo o organización delictiva del narcotráfico estaría llevando a cabo este tipo de hechos. ¿Qué impide que esta gente pueda buscar tener contactos en Paraná? Analizaba como periodista nada más, sin ningún fundamento profundo, investigativo, que ciertos popes de la droga, ciertos pesos pesados, Caudana, Barrientos y otros, algunos han muerto, otros han caído detenidos, pero es como que en algunos casos se nota que podrían volver a reinventarse, a rearmarse. Eso está en los análisis, en los trabajos que hacen ustedes de perspectiva hacia un mediano, corto y mediano plazo. Sí, obviamente, incluso hay investigaciones en curso y ha habido investigaciones donde nos han llevado las mismas investigaciones a conectarnos con personas de Rosario. O sea, nosotros hemos hecho allanamiento en la ciudad de Rosario, producto de investigaciones iniciadas acá, no solamente en Paraná, sino en distintas partes de la provincia, donde se pudo llegar a los proveedores que eran de Rosario. Yo analizaba, ¿no? También muy simplemente, que al margen de los pesos pesados en Rosario, de la banda de los monos, de los combates con armas de muy grueso calibre, armamento muy pesado, en manos de los narcotraficantes, de sus soldaditos, ha habido también modalidades de copar sectores comerciales, sectores estratégicos para su trabajo. Bien lo decía usted al principio, la salida, los puertos, las rutas, todo es estrategia, todo es estrategia. Hoy estamos leyendo que están cobrando por seguridad. Ya estos delincuentes están cobrando a los comerciantes por seguridad. Sabemos que esta situación mafiosa que se veía en la década del 20 o del 30, a lo mejor en Chicago, en las películas, en la película El Padrino, hoy se está viendo en Rosario. Y el que no paga, al otro día tiene su negocio detonado o con una ráfaga de metralla. Y decíamos, el tema del narcomenudeo, así como lo fueron desglosando en Buenos Aires, en Rosario, después llegó a Paraná. ¿Por qué se ataca el narcomenudeo aquí? Porque hoy, si voy a secuestrar la droga que están vendiendo y que me indican es en la casa de la esquina. La casa de la esquina es de Doña Tota, al cual el narcotraficante le dio 15 pochitas de cocaína para que venda y 10.000 pesos para que haga ese trabajo. Y no cae el narcotraficante, cae Doña Tota, que lo único que hizo fue toda la vida estar tejiendo carpines, pero necesitaba esa plata. Eso pasó en Rosario. Empezó a pasar aquí hace 5 o 6 años y por eso prosperó la ley de narcomenudeo. ¿Qué me dice que esto no puede llegar? Los aprietes, las amenazas, la pesada del rock and roll de Rosario instalándose aquí. Sí, por eso que le digo, nosotros estamos al tanto y de momento yo le podría decir que no, estamos lejos de eso. Nosotros tenemos un control lo que del área de prevención, no es el área nuestra, pero sí el área de operaciones. Obviamente ese tipo de hechos acá no se ve, estamos lejos de eso. Uno dice no descartarlo, pero tampoco tomarlo como que en lo inmediato esto puede llegar a pasar. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 20% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancoentrerrios.com.ar.
Como dijo el comisario mayor Rotundo, el principal objetivo por el momento es seguir combatiendo el narcomenudeo. Ahora, ¿qué pasa con los grandes distribuidores de droga? ¿Qué pasa con los operativos hacia los grandes distribuidores? Los operativos estudiados, dirigidos a tumbar a los popes de la droga, a los que manejan las finanzas para traer estupefacientes a la provincia. Sabemos que por ruta se hacen procedimientos sorpresivos, se logran en puestos camineros decomisos importantes, en zonas ribereñas también, pero hay un trabajo, hay una tarea logística, de inteligencia, un asentamiento de la parte económica también que permite que esa droga ingrese a la provincia de Entre Ríos y se distribuya también en esta misma provincia. Pero llamativamente nos enteramos que la justicia federal otorgó, al menos a la policía, no tenemos conocimiento de lo que sucede con prefectura, gendarmería o policía federal, pero a la policía de Entre Ríos solamente 2 procedimientos grandes en 2021. O sea, el año pasado solamente 2 procedimientos grandes de todas las pesquisas, todos los seguimientos que se han hecho y que, según se confiesa, serían varias líneas que se tiran en 360 días, pero solamente 2 fueron autorizados por la justicia federal. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, en cuanto al narcomenudeo, está enquistado en toda la ciudad de Paraná. Esto que ustedes están viendo es un mapa de la ciudad de Paraná y las marcas en amarillo que están observando son todos lugares donde se han realizado procedimientos antidrogas del estilo narcomenudeo, kiosquitos que se le conoce, o como se les dice comúnmente, kiosquitos de droga, kiosquitos que hoy son en esta esquina, mañana pueden estar a mitad de cuadra, porque el distribuidor le deja a una persona a la que convence, o quizá también puede ser bajo amenaza, de que distribuya en ese lugar. En los barrios marginales suele suceder esto, que bajo presión el que distribuye la droga en mayor escala delega 20, 30 dosis por día en determinada dirección catastral, en determinado domicilio, y desde allí se corre la voz que se está vendiendo. Esto merece una investigación que debe ser presentada ante la justicia provincial para que se autorice el procedimiento. Y quizá cuando se autorice el procedimiento, ya el kiosco está a mitad de cuadra. Esto está sucediendo, esto sucede en Paraná, y lo que ustedes están viendo son los lugares donde positivamente se alcanzó a intervenir, se alcanzó a efectuar un procedimiento positivo, se secuestró droga y se encausó al dueño de esa propiedad. No es poco lo que estamos viendo, pero es la mitad de lo que verdaderamente sucede en nuestra ciudad. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. A principios de febrero del año 2000, estamos hablando de 22 años atrás, se pedía la localización del arquitecto Mario Zapeño. Algunos años después, desapareció el contador Amado Aviv. Con eufemismos muy en forma interna, dentro de la policía se hablaba de sospechas hacia personal policial. ¿Por qué?
porque habían surgido algunas casualidades, algunas coincidencias, algunos nombres que se repetían en distintos escenarios. Y esto quedó como algo que flotaba en el ambiente, pero que nunca se oficializó. ¿Por qué? Lo cierto es que en aquella época, recuerdo a un jefe policial que mencionaba que no creía en las casualidades, que había escuchado un nombre que se reiteraba en un caso, en otro, y que había circunstancias, situaciones que le llamaron poderosamente la atención y que incluso me había confesado que enfrentó cara a cara a ese policía, pero nunca pudo llegar a la verdad y nunca prosperó esta sospecha. ¿Por qué no prosperó esta sospecha? Hoy sería muy difícil preguntarle a la doctora Susana Medina de Rizo, por ejemplo, que estuvo a cargo de la investigación de la desaparición del arquitecto Zapeño. Zapeño venía comúnmente desde Crespo a Paraná. ¿Por qué en Crespo? De Crespo era oriunda la esposa de Mario Zapeño. Esta señora falleció mucho tiempo antes de la desaparición del arquitecto. Después de una penosa enfermedad, falleció, pero Zapeño siguió teniendo una relación con una empresa de Crespo. La esposa era integrante de la familia Trembecki. Y en una oportunidad se dice que lo paró un operativo policial o que ingresó a María Luisa. Hubo muchas versiones, muchas dudas. Nunca más se supo del arquitecto Mario Zapeño, tampoco de su automóvil, un Volkswagen Polo. Nunca más se supo, es como que se los hubiera tragado la tierra. Hace más de 15 años logré una charla que no la pude cristalizar en una entrevista filmada. Hoy, ya mucho tiempo después, pude hablar con este funcionario policial, que fue jefe de la policía de Paraná, jefe departamental en la ciudad de Paraná, en el departamento Paraná. Es el actualmente comisario mayor retirado Bernardo Cibulowski, que no cree en las casualidades, pero no puede tener certezas de sus sospechas, aunque esta duda lo va a acompañar hasta el último día de su vida. Llegó un pedido de localización porque este muchacho venía, si mal no recuerdo, venía de Crespo para el María Luisa para después seguir a Paraná. Y como no volvió a su casa, no sé si la madre o quién pide la localización. Así que averiguando, nos encontramos sí, con un informe de que él había sido identificado una de esas noches, digamos la noche que salió de Crespo hacia Paraná, había parado, no recuerdo el motivo, que ya pasaron tantos años, había parado en María Luisa y en un operativo lo habían identificado, así que me mandaron la planilla y yo la giré, recuerdo al que estaba a cargo de las actuaciones en ese momento, que no me acuerdo si era Crespo o quién tenía la causa. O sea, no es que lo paran. Es Lo paran parado en un procedimiento que se ordenaban en aquellos tiempos, es identificado y después sigue su viaje normal. Me acuerdo de... O sea, eso es lo que te informa. Eso es lo que a mí me informan en la planilla. Y ese muchacho se conducía en un Polo, me acuerdo, en un auto Polo. Tal es así que, bueno, después de eso, fue el segundo traslado, y bueno, después con el paso de los años,
con el paso de los años que venimos a la departamental, consigo autorización de la jueza que estaba en la causa para poder iniciar de nuevo la investigación buscando el auto. O sea, si encontrábamos el auto o partes o restos del auto, podíamos encontrar qué pudo haber ocurrido con esta persona. Hablando con un tono un poco más campechano, te quedó un entripado a vos por algunas cosas que corrían extraoficialmente y otras que se manejaban oficialmente. ¿Había temas que no te cerraban? Sí, uno investigaba desde afuera, porque en aquel tiempo, estoy hablando, estaba el gobierno de Montiel, 99-2003. Ahí se produjo la desaparición de Zapegno, no recuerdo de la familia Gil, de un contador. El contador Aviv, sí, él desaparece, encuentran el auto abandonado en el arroyo Armandaria, ¿de acuerdo? En Colonia Güemes. Así que bueno, empecé a trabajar con un grupo de policías que realmente les gustaba, llevaban puesto el uniforme, siempre se los decía yo, teníamos los medios y comenzamos a trabajar, a unir, a atar cabo, a ver quién se movía en la noche, quién se movía para aquel entonces. Había algunos conocidos ya del ambiente que se movían por ejemplo, en la ruta que va de Paraná a Crespo, otro, esa misma, se movían en la ruta que iba para el lado de Villurquiza, en fin. Entonces uno iba atando cabo, hasta ahí me acuerdo de la investigación. Pero bueno, pasó este tema de mi traslado, y a los pocos meses que me trasladan fue cuando también se produjo la desaparición de Fernanda Aguirre. Ahora bien, ¿cuándo surgen sospechas de que podría estar incurso personal policial o alguien o algún funcionario policial en la desaparición puntualmente de Zapegno, de febrero del año 2000? A ver, y que eso te motiva una energía especial, buscarle la vuelta. A ver, no podemos hablar de que haya habido personal policial involucrado. Lo que había, situaciones que en los años de policía a mí no me cerraban, que eran las casualidades, ¿no? Entonces iba hilvanando esas supuestas casualidades que ocurrieron en esos momentos, y bueno, como siempre aparecía algún nombre en particular y algunos personajes que eran conocidos en el ambiente, es que uno va encarrilando la investigación para ver hacia dónde puede llegar o a dónde la puede dirigir, porque en definitiva yo le decía a los muchachos que estábamos trabajando, si encontramos parte del auto o el auto de Zapegno, pues de ahí en más podemos arrancar con mayor firmeza. Pero bueno, te vuelvo a repetir, todo eso se vio truncado cuando dijeron, bueno, salió mi relevo y hubo que respetar esa decisión y se respetó. Te pregunto puntualmente, ¿llegaste a sospechar dentro de tus convicciones investigativas, dentro de tus sospechas, puntualmente de alguien a quien sentaste delante tuyo y le planteaste esta situación? Yo tuve oportunidad de hablar con personas, ¿no? A las cuales sospechados por algo. Les planteé el desafío, digamos, de decir, bueno, ¿qué te parece si retomamos la investigación? Porque les recordaba yo a esa persona que esa era la ruta que ocupaba estos personajes, que después terminaron presos, uno, otro terminó muerto, para ver si podíamos hilvanar algo
La historia que viene por fuera, Bernardo, la historia que viene por, por el costado y que me lleva a hablar con vos casi 20 años después, me cuenta que fuiste una persona que sospechaste puntualmente de un oficial de policía, que no pudiste probarlo, pero que incluso lo llevaste a trabajar con vos para tratar de sondear, de sonsacar, y que incluso en algún momento lo pudiste tener cerca y decirle, al menos quiero saber dónde están los cuerpos, como buscando negociar algo. ¿Existió esto? Existió una conversación porque ¿Con alguien? Con un funcionario que, como le gustaba la calle, ¿no? Y él ya estaba trabajando en Paraná cuando yo llegué, es la misma persona a la cual yo le ofrecí que pudiéramos ponernos a trabajar juntos, ¿no? Pero sospechabas de él. Puede que haya habido una sospecha porque como no creo en las casualidades, yo se las planteé a él. Entonces me dijo que no tenía problema, que podíamos iniciar un trabajo de investigación, pero que, le vuelvo a repetir, se vio cortado justamente por el tema este de mi relevo en la departamental. ¿No te pareció sospechoso que eras el único que tenía ganas de investigar el tema? ¿Que esto se truncó después? ¿No se siguió investigando más? O sea, más de poner la foto de Sapeño, repetir cada año... No conozco el expediente, simplemente sé que la jueza que estuvo a cargo no tuvo ningún problema en autorizarme a que pudiera trabajar. Tal es así que lo primero que hicimos fue, en aquel momento, en el 2004, irradiar de nuevo la localización del vehículo, tratando siempre de encontrar una línea que alguien pudiera haber comprado el vehículo, alguien en algún lugar, o sea, por algún lugar había que comenzar. ¿Llegaste a saber que Sapeño podría haber tenido una situación íntima o amorosa con una mujer de María Luisa, con la que, al parecer, según la información a la que llegó Nelly Sapeño, la madre del arquitecto desaparecido, también tenía relación con un funcionario policial, que es con el que estuviste o habrías estado sentado vos? Averiguando qué pudo haber estado haciendo o a qué entró Sapeño en aquel momento, a qué entró a María Luisa, justamente, a María Luisa, María Luisa. a qué entró, bueno, se comentaba, porque uno iba recabando información de que supuestamente podría tener un amante ahí en la localidad. Yo sé que no querés quizá ir más allá porque no tenés pruebas, pero y lo considero y lo respeto. Sí, no pero es, de ese policía con el que te sentaste, escritorio de por medio, lo miraste a los ojos y le dijiste, decime la verdad. No es fácil hacer un comentario para después no poderlo probar. Que me senté a hablar con la persona, efectivamente, me senté, hablé, a ver qué podíamos hacer. Te lo negó siempre. Por supuesto. A la única conclusión que llegamos era que podíamos trabajar, podíamos abrir una línea de investigación y podíamos llegar a tener algún resultado en algún momento. Si te pregunto respecto a este funcionario que era uniformado igual que vos en ese momento, ¿desconfiarías de él? No vamos a dar nombre. No vamos a dar nombre. Para tu convicción. Pero a partir del momento que yo hablo con él es porque había algo que no me cerraba, ¿no? Porque había algo que no me cerraba. Eso no implica de que haya tenido algo directo, sino que indirectamente estaba justo en el lugar, en el momento que ocurría en cierta y determinada circunstancia. Hablemos de... Y en 3 casos. Claro, hablemos de la localización de Sapeño, después de Enseguí atendiéndolo a Guete, después apareciendo en el arroyo Mandaria con la desaparición de otro hombre, David, ¿no?
tomando como parámetro eso, no creo en las casualidades. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. Quien también llegó a tener dudas de la intervención policial en alguno de estos casos, por ejemplo en el caso del contador Amado Habib, quien desapareció de la faz de la tierra en el año 2003 y que solamente apareció su automóvil, totalmente cerrado con llave en un camino vecinal de Colonia Güemes. ¿Qué sucedió con Habib? Nadie lo pudo descubrir. Toloy, el juez Héctor Eduardo Toloy, recuerdo en el año 2006, confirmaba que hubo sospechas en algún momento. Pasó el aura de la sospecha sobre personal policial, pero tampoco se pudo llegar a concretar ninguna imputación. Época en la que yo no tenía canas ni barba, quizá algo más largo el pelo y menos arrugas. Aunque no lo quieran creer, este es el mismo Antematem, pero hace varios años atrás. Porque hay otro caso que también está en tu juzgado, aunque muchos no lo recuerden, que es el caso Habib. Sí. Una sola pregunta te voy a hacer. Sí. ¿Hay sospechas sobre personal policial que puede estar involucrado en la desaparición? Sí, pero no suficiente como para determinar una requisitoria indagatoria. Hay una comisión policial que está trabajando el tema y te quería decir, así como cerrando esto, ¿no?, de que el juez de instrucción tiene muchísimo trabajo. No está abocado a un solo caso, Obviamente, como a veces la gente piensa, ¿verdad? Y quien realmente investiga es la policía de la provincia de Entre Ríos, no los jueces de instrucción. ¿Hubo policía entonces bajo sospecha en el caso Habib? Eso está confirmado. Investigación, vamos por este lado, doblemos por acá, incorporemos esta técnica, Pero se sigue traigamos este elemento. Pero quien hace el trabajo de calle, trabaja en la investigación de la policía, el juez, le es imposible. La versión de que pueden estar unidas cuestiones con personal policial sospechado, caso Crucecita Séptima, caso Gil, caso Habib, caso Zapegno, no sé si lo conoces. Sí, pero no lo encuentro en relación. No sí, el Zapegno es el que desapareció junto con el auto. Exacto. Juzgado de instrucción número 5, Medina de Ruiz, lo llevó. Exactamente. Sí, lo recuerdo. Y Giles de Nogoyá, De Nogoyá. lo llevó a Gallín. Sí, hemos conversado con él. Esa relación que en algún momento periodísticamente se trató. Claro, lo que pasa es que el periodista maneja distintos tiempos y también llega a veces a conclusiones equivocadas y por ahí condena sin tener... Lo concreto es que en el caso Habib sí existió una sospecha, no se pudo confirmar. Sí, yo la tuve, pero bueno, no la pude confirmar. De Campo, productos frescos de calidad. De Campo, economía familiar. De Campo, con alegría te atenderán. Vení a De Campo, te aseguro te sorprenderás. De Campo, litoral. Y la que quizás fue mucho más allá, quizá más allá que todos los investigadores y todos los que hicieron las pesquisas para tratar de dar con alguna información sobre el arquitecto Mario Zapegno, fue Nelly. Nelly era la madre de Mario Zapegno. En el año 2005, Nelly estaba afectada emocionalmente, estaba muy dolida por la ausencia de uno de sus hijos y me confesó en una grabación que aún guardo que se transformó en investigadora. Fue personalmente a María Luisa, recorrió las calles, habló con gente, incluso llegó a hablar con una mujer
que admitió que había tenido alguna relación con el arquitecto Zapeño y que existió una cuestión de celos, amenazas y cosas que lamentablemente no derivaron en nada. Y también se mencionaba a personal policial. Pero jamás se pudo llegar a imputar a algún sospechoso. La policía, en el marco investigativo, hablaba de un funcionario policial. Cibulowski habló de sus sospechas. Nelly Zapeño lo escuchó de boca de una potencial testigo, porque nunca se llegó a nada. En la memoria de Nelly Zapeño, este es su relato. Que la policía no hizo, que el libro que me entregaron en María Luisa, el que fue, mejor dicho, no me entregaron a mí, el que fue al juzgado, no era el mismo libro que yo vi en María Luisa. Y ¿Cómo llega usted a María Luisa, Nelly? Voy con mi hijo, porque no me quería llevar, no quería ir. Y yo llego a María Luisa porque un policía muy bueno, Fleischer, me dijo que tenía un amante ahí, y las amantes siempre cantan todo. Lo vamos a investigar. ¿Quién tenía un amante? ¿Mario? Mario, mi hijo. Usted lo desconocía totalmente a eso. Totalmente. Entonces quise ver quién era la amante, quería conocerla. Y tal vez hice mal. Lo hubiera dejado que Fleischer hiciera las cosas por su lado, porque él me dijo que él iba a investigar. Ya habían pasado varias semanas de la desaparición. Sí, habían pasado, no muchas, habían pasado. Estaba mi hijo acá porque también lo habían citado para ir al juzgado, íbamos a ir los dos. Ahora dígame, el momento en que usted conoce a esa mujer, ¿qué es lo que se entera? Y de ella lo que me cuenta es que ella, que le había dicho el marido, que según es otro amante que tiene, pero no es el marido legítimo, le había amenazado el comisario que lo iba a matar a Mario, a mi hijo, o sea, que lo deje. Y eso el comisario lo iba a armar al amante legal, que le llaman, lo iba a armar para que lo mate a Mario. Y eso me dijo la chica, la que yo fui a ver. La que le dijeron que era amante también de su hijo. Claro, supuestamente que era amante de mi hijo, porque yo no sabía absolutamente nada. Su hijo había enviudado hacía tiempo. Sí, había enviudado. Sí, hacía como 8 años. Ahora, María Luisa es un lugar específico en la investigación que se tendría que haber hecho en el caso Zapeño, porque allí Mario es detenido en el paso que hizo un día con su Volkswagen Polo, ¿no? Mucho antes, no, antes, fue antes, sí, porque yo recibí esa foto de esa citación para pagar la multa. En síntesis, ¿a usted le muestran un libro? Sí, a mí me muestra, el policía de la puerta me muestra un libro, y ahí veo que estaba realmente Mario detenido. Pero lo habían detenido no porque no hubiera hecho nada, lo detuvieron. Que según el policía era porque la gente de ahí, de María Luisa, es muy desconfiada. Cuando ven un auto extraño, lo detienen. Pero después que usted habla con esta mujer, con esta chica que tenía 2 amantes, uno de ellos su hijo, en María Luisa, le empieza a sonar esto como un apriete, con lo que le dice esta señorita, de que estaban buscando provocar que se vaya, que la deje. Ay, eso sí, porque me dice que le habían amenazado que lo iba a matar a Mario. Ahora, ¿esto llegó a la justicia, señora? ¿Esto llegó a la justicia? Todo esto que estoy diciendo acá lo he dicho y mejor, porque pasaron los años y no tan nerviosa como estoy ahora y con un problema. Los puse perfectamente bien.
tal cual se lo digo ahora, llegó a la justicia, llegó el libro después, primero el libro falso y después el verdadero libro. Ah, porque a usted le mostraron un libro en la justicia y no era el libro que le habían mostrado en la comisaría, en confianza de ese policía. Claro, la policía en confianza me mostró el libro, yo no sabía que ya me lo habían mostrado. Y después llega acá al juzgado el libro de la policía, que tanto es así, la misma fiscal Cataño, me dijo que eso que era un libro que no se podía leer. Continuamos en esta primera edición de Códigos del mes de febrero 2022 y no tenemos más que agradecer a nuestros seguidores, a todos los comentaristas de nuestro programa, todos los aportes, comentarios de cada programa, pero especialmente de nuestra última entrega, en la cual reflejamos que personal que se desempeña en el camping Toma Vieja intentó censurar nuestro trabajo al querer prohibir que filmemos las instalaciones con el propósito periodístico de analizar el desguace de un auto que había quedado descompuesto adentro de ese predio y otras cosas que fuimos descubriendo solamente con avanzar algunos metros. Al margen que desde prensa de la Municipalidad de Paraná se haya relativizado el hecho, no escuchamos a ningún funcionario que pidiera desacreditar o negar públicamente que existan órdenes de arriba para que algún empleado controle el movimiento de periodistas en ámbitos municipales, a los que no está invitado. Sin embargo, los aportes de la gente nos permitieron saber que este señor, que nos prohibía filmar y dijo llamarse... recordemos, por favor, cómo se presentó este señor cuando le preguntamos su nombre. ¿Los medios tienen prohibido grabar acá? Sí. ¿Quién te dio esa orden? ¿Quién te dio esa orden? ¿Cómo? ¿Quién te dio esa orden? De hacia arriba viene. ¿De arriba? Claro, papá. ¿Qué es arriba? Que si la municipalidad te dicen que no está prohibido grabar. Nosotros cumplimos orden. El auto, fíjate, hasta recién estaba el auto. Quería averiguar si era el director o los responsables. ¿Puedo saber tu nombre? Marcelo López. Marcelo López. Muchas gracias, López. Bien, este es el nombre que nos dio. Sin embargo, tras haber negado primero ser empleado municipal, después admitir que lo era, de dar un nombre que nosotros tomamos a pie juntilla, porque no podemos pedirle el documento al señor, sí que se presente, sí, es un empleado municipal. Ahora bien, esta persona, según nuestros comentaristas y según lo que pudimos averiguar de fuentes institucionales en la Municipalidad de Paraná, se llamaría realmente Jorge Lescano. Dicen que los amigos lo conocen con el apodo de Loquillo. No nos consta. Me informaron de el área tránsito municipal que habría desempeñado, o al menos habría figurado, como personal de ese sector de la comuna paranaense, que en esta nueva gestión lo buscaron en planillas de recursos humanos porque no encontraban que asistiera a trabajar y finalmente, cuando se lo localizó, fue reasignado para tareas de mantenimiento en la Toma Vieja, en el complejo turístico Toma Vieja. ¿Cuál es el poder de este empleado como para que el subsecretario de Servicios Públicos, Lucas Feltes,
escape a una entrevista solicitada por Códigos 3 veces en el transcurso de esta semana, con diferentes excusas. Además, a Feltes tendríamos que preguntarle, por ejemplo, ¿por qué rellenan con basura maloliente el perímetro de Barrancas del complejo Toma Vieja como subsecretario de Servicios Públicos? ¿Cómo? ¿Que no es así? Le agradecemos a nuestros seguidores que se han transformado en corresponsales de nuestro programa y nos envían, por ejemplo, estas notas. Bueno, acá estamos en La Toma. Recién vino una camioneta y tiró toda esta basura acá en el camping. La gente se tuvo que retirar de los fogones por el olor nauseabundo que hay. Acá se ven las bolsas de basura que acaban de tirar la gente de la municipalidad. Así que bueno, nada, a ver qué se puede hacer, y no sería el lugar correcto para venir a tirar esta basura, siendo que acá se cobra entrada y todo y que la gente viene a pasar el día. No se aguanta el olor, no sabemos si hay animales muertos o qué, porque es increíble y obviamente se va a llenar de moscas y todo, y justo al lado de la zona de fogones del camping. Corralón Rondó, todo en materiales para la construcción, techos, chapas, ladrillos, cantos rodados, aberturas. Horario corrido de 7:30 a 18, Rondó al 900. Bien, gente, ya promediando esta edición de Código correspondiente al 3 de febrero de 2022. Ya en el cierre de esta primera edición vamos a recordar que hoy, además de conmemorarse un aniversario más de la batalla de Caseros, se conmemora la batalla de San Lorenzo. Obviamente con San Martín, con el padre de la patria al frente de sus granaderos, con los cuales logró batir a la fuerza de los realistas, los españoles que intentaban copar ese lugar. En una batalla en la que finalizó muerto y allí se elevó a la eternidad con la fama de haber salvado a nuestro prócer máximo, el sargento Cabral. Fue tal la gesta contra los realistas que una marcha, la marcha San Lorenzo, inmortalizó la batalla. Este 3 de febrero se conmemora un aniversario más de la batalla de Caseros y también 209 años de la batalla de San Lorenzo, que motivara en 1901 al músico uruguayo Cayetano Silva a escribir la partitura musical de la famosa Marcha de San Lorenzo, a la cual 6 años después, en 1907, el mendocino Carlos Javier Benielli le pondría la letra que hoy conocemos. La batalla, relatada en esta marcha, comienza con la salida del sol, el 3 de febrero de 1813. Por eso expresa Febo asoma, en una zona desértica, cercana al convento de San Carlos, a 30 kilómetros de Rosario. Lo que comenzó con la salida del sol termina con la muerte del granadero Juan Bautista Cabral, al que se denominó soldado heroico. Muerto en acción a los 22 años, este joven sargento era oriundo de Corrientes. Se transformó en una de las marchas más famosas del mundo. Se utilizó para el acceso al trono de Jorge V en el Reino Unido.
A principios del siglo XX, las buenas relaciones entre Alemania y Argentina hicieron que se obsequiara la partitura de la Marcha San Lorenzo de manera simbólica, a la vez que Alemania, también como símbolo de lazos de amistad, obsequió a Argentina la marcha Alte Kameraden como acto de reciprocidad, autorizando a entonarla como una marcha en el repertorio nacional. Sucede que esta reciprocidad nunca imaginó que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadía París, el ejército de Hitler ingresó al son de la Marcha de San Lorenzo. Fue el 14 de junio de 1940. Quiso el destino que los sones de la marcha a San Lorenzo quedaran sellados a fuego en la memoria de los franceses, como el día que las botas alemanas, las botas nazis, ahora fíjense, la marcha a San Lorenzo fue generada a principios de siglo, y la marcha Alte Kameraden, por ejemplo, que fue escrita por Karl Teich, fue anterior al siglo XX. ¿Por qué menciono la marcha Alte Kameraden? Porque había una buena relación por allá por 1900 entre Argentina y Alemania. Alemania le obsequia a Argentina la partitura, simbólicamente el obsequio. Es para que la pueda utilizar, para que la pueda usar, para que pueda tocar la banda del ejército argentino la marcha Alte Kameraden. Viejos camaradas en la traducción, viejos camaradas. Y en reciprocidad, Argentina le regala a Alemania la partitura de la marcha San Lorenzo. Por eso, todavía no existía Hitler como militar. Pero por eso, en 1940 años después, 40 años después de este intercambio de simbolismos, de este abrazo fraterno entre Alemania y Argentina, 40 años después, Hitler utiliza, el ejército de Hitler, la marcha San Lorenzo para entrar victorioso, invadiendo París durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, esto quedó grabado en los oídos de los franceses cuando eran invadidos, cuando las botas alemanas ingresaban por los campos elíseos. 4 años después, cuando es recuperada París, cuando es recuperada por los aliados, el general Dwight Eisenhower toca con la banda y marchan con la marcha San Lorenzo en desagravio. La misma marcha que utilizaron los alemanes para entrar a París es ejecutada por la banda de música estadounidense con los aliados al recuperar Francia, al recuperar París y marchar por el Arco del Triunfo, por los campos elíseos. Fíjense lo que es la historia, ¿no? Y hay una anécdota interesante. En 1964, uno de los héroes
franceses, el general Charles de Gaulle visitó, invitado por el presidente argentino en ese momento, el doctor Ilia, Arturo Ilia, visitó Argentina. Estamos hablando de alguien que no solamente pasó por la Primera, sino también por la Segunda Guerra Mundial, vivió la frustración de la toma de París en 1940 y recordaba la marcha San Lorenzo. ¿Y qué piensan ustedes que sucedió cuando Arturo Humberto Ilia lo recibe en Argentina en 1964? Baja del avión y tocan la marcha San Lorenzo. De Gaulle lo miró a Ilia como diciendo: me estás cargando. Después le explicarían al general de Gaulle y a su comitiva que no se trató de una chanza ni siquiera de un intento de faltar al respeto, sino que la importancia que tiene para los argentinos la marcha San Lorenzo, San Martín, toda la historia que trajo aparejada esta marcha que nació de Cayetano Silva, ese descendiente de negros, cuya historia sufriente quedó reflejada incluso hasta después de su muerte. Cayetano Silva, el autor de la música que lleva nuestra marcha de San Lorenzo, que fue creada enalteciendo la imagen del general San Martín, realzando la gesta gloriosa, heroica del sargento Cabral, que salvó la vida del general San Martín en esa batalla de San Lorenzo. Cayetano Silva, este músico, era oriundo de la República Oriental del Uruguay, no era argentino, y se nacionalizó argentino recién 2 años después de haber escrito la música de la marcha de San Lorenzo. Uruguayo, nacionalizado argentino, nacido en agosto de 1873, por apremios económicos, Cayetano Silva tuvo que vender en 50 pesos los derechos de autor de la música de la marcha de San Lorenzo. Por eso su familia no pudo cobrar nunca una regalía por la ejecución de esta marcha, por el uso de esta marcha patriótica. Ahora, Cayetano Silva, hijo de una esclava negra, era considerado indigno de ser enterrado en el Panteón Policial, porque figuró como empleado de la policía de Santa Fe, luego de haber sido director de la banda de esa institución. Quiso incorporarse al ejército, no lo pudo lograr. Padre de 8 hijos, con muchos apremios económicos, falleció el 12 de enero de 1920. Y cuando sus familiares quisieron que sus restos fueran inhumados en el Panteón Policial, por haber sido negro, hijo de una esclava, en 1920, fíjense, estamos hablando de pleno siglo XX, no se lo permitieron. En Santa Fe no le permitieron enterrar el cuerpo del autor de la música de la marcha de San Lorenzo porque era negro, porque no era digno de ser enterrado dentro del cementerio, y fue enterrado fuera del perímetro del cementerio en una fosa común. Recién en 1997 los restos de Cayetano Silva fueron exhumados y llevados a Venado Tuerto
donde hoy descansan. La historia de la marcha de San Lorenzo, que evoca esa gesta que hoy nos lleva a recordar el combate que bajo el mando del general San Martín logró echar a los realistas cuando ingresaban en cercanías del convento, que también lo menciona esta marcha, donde murió un grande, donde murió el sargento Cabral, que de no ser por esta marcha quizá hubiera quedado perdido en la historia. Hasta la semana que viene.